La regidora d'Esports, Amy Climent, el director general Marcos Estruch i el president del club de rugbi La Safor, Arturo García, han presentat avui el 19 torneig de rugbi platja Seven Safor, que tindrà lloc el pròxim 27 de juliol en la platja de Gandia. Els equips participants vindran de tota la geografia espanyola i els diferents partits del torneig tindran lloc al final del passeig marítim Neptú. La modalidad de Rugby 7 consiste en encuentros de dos equipos compuestos de 7 jugadores en vez de los 15 del rugby tradicional. A esta variación se añade el cambio de las superficies sobre la que se juega, la arena de la playa en vez de la hierba. Y así tenemos la modalidad de 7 playa. Jugar encuentros de rugby sobre la arena de playa entre dos equipos compuestos por 7 personas o 7 jugadores. En esta modalidad el tiempo de juego se reduce a 2 partes de 7 minutos, con lo que se logra un juego intenso y vertiginoso, en el que la rapidez de las jugadas destaca junto a la técnica y habilidad que han de demostrar los jugadores. El próximo día 27 de julio vamos a realizar la 19ª edición de este torneo de rugby que se va a celebrar en la playa de Gandía. 19 años celebrando el torneo, pero 33 años desde que el club de rugby Safor está en nuestra ciudad. Eso quiere decir que este club se esfuerza muchísimo, que cada año para la celebración de este torneo tienen que hacer un gran despliegue, un gran esfuerzo, cosa que les agradecemos muchísimo.